Llegaron las campañas y con ellas las promesas de los políticos que tuvieron varias oportunidades para cumplirlas desde su puesto anterior. Prometen entregas de dinero a todo el mundo, más seguridad o servicios de agua potable para todos. Hoy vamos a hablar sobre las promesas de campaña en el tema de vivienda. Estamos en un momento en que las rentas son cada vez más caras, con esquemas laborales sin prestaciones sociales y con salarios que no alcanzan para pedir créditos hipotecarios. La gentrificación, la turistificación y los despojos juegan un papel importante en la complicada situación de vivienda de la Ciudad de México. Y aquí nadie puede desentenderse de su responsabilidad, ni las autoridades, ni las inmobiliarias, porque ambas se retroalimentan. ¿Qué proponen hoy los candidatos en materia de vivienda y qué impactos tiene el desplazamiento en la vida de la gente? Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Pardo. Antes de comenzar con el tema principal, vamos a las noticias de la semana que nos presenta Raquel Prior. El pasado 6 de marzo, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, dio por terminada su campaña por la candidatura republicana. Esta decisión posiciona a Donald Trump como el probable candidato que se enfrentará al presidente Joe Biden en las próximas elecciones generales en Estados Unidos. El anuncio fue realizado horas después de la celebración del Supermartes, jornada en la que 15 estados votaron en sus elecciones primarias. Los resultados favorecieron a Trump en 14 de los 15 estados. Si quieres saber más sobre este tema, te invitamos a escuchar el episodio Trump hacia la candidatura republicana, en el que exploramos dónde reside su fuerza para atraer a nuevos votantes, sus polémicas y la aprobación con la que cuenta. Cambiando de tema, el pasado 5 de marzo, la Secretaría de Salud de Tlaxcala emitió una alerta epidemiológica frente al aumento de casos del síndrome de Guillain-Barré. La institución reportó que en lo que va de 2024 se han notificado 18 casos, de los que 8 están confirmados. Según la Secretaría, el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad en la que el propio sistema inmune ataca el sistema nervioso, lo que provoca la inflamación de los nervios y genera en un inicio debilidad en las piernas, brazos y torso. La intensidad de estos síntomas puede aumentar hasta provocar parálisis y poner en riesgo la vida cuando interfiere con la respiración, presión sanguínea y ritmo cardíaco. El gobierno de Tlaxcala aclaró que el síndrome Guillain-Barré no es una enfermedad contagiosa, pues no se transmite de persona a persona, sino a través de agua o alimentos que pueden contener la bacteria responsable de brotes de estos casos. Para reducir el incremento de esta enfermedad, el gobierno del estado, a través del sector salud, integró 5 brigadas de personal médico para visitar domicilios en varios municipios. En la buena noticia de la semana, el Senado aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo para establecer un salario base e igualitario entre mujeres y hombres deportistas que desempeñen las mismas funciones, y será determinado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esta reforma también obliga a que las empresas o dueños de los equipos incorporen al IMSS a las y los deportistas y mantener un servicio médico privado especializado para la persona deportista profesional, conforme a los requisitos de la disciplina deportiva que desarrolla y con perspectiva de género, según el documento aprobado. El salario base se otorgará sin distinción por origen étnico o nacional, género, sexo, edad, discapacidades, condición social, de salud, religión, opiniones, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Esta iniciativa de reforma será enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y votación. De ser aprobada, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tendrá 180 días para definir el salario base. Ahora sí, pasemos al tema de la semana. Empecemos con una historia de resistencia en una tortería. Uno de esos lugares tan cotidianos en la ciudad en los que la clase trabajadora se detiene por unos pocos minutos a comer en medio del ajetreo de todos los días. La tortería Colima estuvo durante medio siglo en la esquina de las calles Mérida y Colima en la colonia Roma, gracias al trabajo de la familia Ortiz, hasta que una mafia inmobiliaria comenzó a amedrentarlos en 2012, con la intención de apropiarse del edificio, donde poco a poco fueron desalojando a otros vecinos.
Escuchemos a Carmen Ortiz, una de las integrantes de la familia. En el año del 2012 llegó un individuo que dijo que era el apoderado del edificio, del dueño del edificio, y que ya quería que nos saliéramos. Siempre llegó con mucha gente, no sé, se veía que eran golpeadores, muy mal hablados, y de esa forma llegaba él, como si fueran sus guardaespaldas, llegaba. Entonces, pues nosotros siempre trabajamos 4 mujeres y mi hermano, que es el más chico, pues como que sí nos intimidaba porque traía mujeres también golpeadoras. Además de la tortería, había 21 departamentos en ese edificio. Siempre vimos de qué forma las trataban, de qué forma las desalojaban, cómo aventaban sus muebles por los balcones del edificio hacia las calles. A mí también me quitaron mi departamento y pues yo trabajaba también ahí con mis hermanas y me quitaron, y también así de la misma forma. Incluso todo lo que se robaran, mi colchón ya no bajó, ahí mismo dentro del mismo edificio se quedó. Por si fuera poco, estas personas comenzaron a hacer hoyos en el techo de la tortería y a verter agua para que cayera sobre el negocio y los clientes. Nosotros seguimos abriendo y la gente creía que era fuga por parte de nosotros. Pues sí, algunos se enojaban, ay, que cómo es posible que se estuviera tirando tanta agua, que sí, no. Algunos creían que era agua sucia de los baños de arriba, o sí nos afectó muchísimo, ¿eh? Aunque hubo solidaridad de los clientes, finalmente en 2021 se vieron obligadas a irse del espacio que era suyo, y hoy, en su lugar, hay un restaurante vegano y una cafetería gourmet. Esta historia de despojo es el universo en una cáscara de nuez. Nos ilustra el abandono gubernamental ante el que se encuentran las víctimas de los abusos de las inmobiliarias, los intereses creados que hay alrededor de sus negocios y viviendas, y cómo el despojo de un patrimonio crea reacciones en cadena. Cuando hablamos de los problemas de vivienda que hay en la ciudad, nos referimos siempre a la gentrificación, que según ONU Habitat, sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención. Esto ha sucedido en colonias como la Roma, que se encareció después de ser un barrio sumamente afectado por el temblor de 1985 y donde coexistían numerosas vecindades. Algo parecido sucedió en el centro histórico y hoy está sucediendo en colonias como Santa María la Ribera o Narvarte. Sin embargo, la gentrificación es apenas uno de los problemas de vivienda. Escuchemos al periodista Carlos Acuña, quien ha cubierto estos temas y vivió una experiencia personal al ser desalojado junto con sus vecinos del edificio Trevi, ubicado frente a la Alameda. Lo que estamos viendo, más que un proceso de gentrificación, es ya un proceso de guerra por el suelo urbano, en donde la gentrificación es uno de los muchos factores que están interviniendo y que está desembocando en una crisis de la vivienda, ¿no? Entonces, por supuesto, la gentrificación sigue ocurriendo, pero se está mezclando con fenómenos como la turistificación, en donde ya no son solamente clases altas, sino son pues personas del norte global, sobre todo, ocupando espacios que antes eran barrios habitacionales y que hoy se han destinado pues a escenografías turísticas, a experiencias que se venden como de manera mercadotécnica. Y como en una distopía soviética, hoy hay decenas de edificios deshabitados, pero no para mostrar el poder del Kremlin, sino para poder cobrarte cada vez más caro. También tenemos, por ejemplo, la financiarización de la vivienda, que ahora es un término que ha estado pues volando mucho por ahí y que tiene que ver con la especulación del suelo como tal. Es decir, ya el suelo urbano o la vivienda urbana ya no es nada más pues un lugar para vivir, para habitar, sino es una mercancía en donde pues hay grandes acaparadores que pueden comprar 10, 20, 30, 40 casas o departamentos y mantenerlos en estado de especulación sin habitantes. Además de la turistificación, la gentrificación y la financiarización de la vivienda, existe un fenómeno todavía más grave: los despojos ilegales, en los que se concatenan diversas violaciones a los derechos humanos. Hay, digamos, mafias de abogados, mafias de notarios, que están buscando justo viviendas o edificios que estén en algún tipo de irregularidad. Por ejemplo, hay muchas familias que viven en edificios que están intestados, que el dueño original murió, no deja herederos, y de pronto hay abogados cazando este tipo de inmuebles para interponer juicios y apropiárselos. Y por supuesto, lo último que quieren es que estas personas se defiendan. Entonces los desalojos suelen ser completamente forzados, muchas veces sin un proceso
legal claro, simplemente de pronto llegan una bola de cargadores y te lanzan, ¿no? Los periodistas Eliana Gillette y Alberto Álvarez revelaron en un reportaje la creación de una fiscalía en 2016 capaz de expulsar a personas de sus casas y entregarlas a las empresas inmobiliarias sin necesidad de una sentencia judicial. Escuchemos a Eliana Gillette sobre este reportaje que, tras 8 años de investigación, publicaron con Quinto Elemento Lab. La fiscalía estaba inventándoles un delito que no habían cometido para poder apropiarse de sus viviendas. Claramente era gente vulnerable y sobre todo gente organizada que durante mucho tiempo había luchado por permanecer y había buscado regularizar su situación ante el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México sin éxito. La Fiscalía Ambiental se escuda en que ellos hacen aseguramientos de inmuebles que están demandados, pero no están haciendo un desalojo. Un gran eufemismo para esconder lo que en realidad estaba pasando, para no contabilizarlo. Eliana nos cuenta el ejemplo de Rogelio León, un hombre que formó parte del colectivo Ocupa del edificio Chanteolín en la colonia Cuauhtémoc. Y lo que hizo en realidad fue acusar a Rogelio de que él había invadido el predio por la fuerza en el año 2015 cuando él estaba en ese momento en Chiapas. Su caso claramente revela y muestra, nosotros lo relatamos con un poco más de detalle en el primer reportaje que publicamos, que se llama así, La Fiscalía del Despojo, pero digamos las básicas del delito de que tienes que estar en el lugar y en el momento en el que se comete, ni siquiera se cumplían. Con la criminalización como herramienta, esta Fiscalía Especial creada en la administración de Miguel Ángel Mancera continúa operando. El más reciente que hemos reporteado es en la colonia Merced, en el edificio de General Anaya 27, donde el 9 de enero fueron expulsadas 250 personas de manera forzosa y se las acusa de haber invadido el edificio en diciembre del año pasado, cuando hay gente que vive en el lugar desde el año 1968. Entonces, lo que se crea es una ilusión de una violencia, de que hay grupos organizados tomando las viviendas, cuando en realidad lo que hay es un conflicto muy, muy largo. Sin dejar de reconocer la enorme gravedad de casos como estos, habría que decir que la mayoría de los desplazamientos en la ciudad ocurren de manera silenciosa. Escuchemos a Silvia Emanueli, coordinadora regional en la Coalición Internacional para el Hábitat. Se está en general construyendo viviendas solo para los sectores medio altos de la población, se están olvidando a las juventudes, se están olvidando también a personas de muy pocos déciles de ingreso, los que menos ganan en nuestra sociedad, en la ciudad, son expulsados. Tenemos 20,000 familias expulsadas al año de esta ciudad por cuestión de incapacidad de pago. Para Carlos Acuña también es preocupante la gran cantidad de desalojos silenciosos y de despojos que no se denuncian. Sin embargo, yo creo que los más sutiles son los más efectivos y los que están generando más problemas, porque son, digamos, dueños legítimos que están arrendando y tienen 10 años, 20 años arrendando en una familia, y de pronto simplemente les avisan, váyanse, no les vamos a renovar el contrato, vamos a triplicar el costo de la renta. Entonces parece que no hay manera de defenderse porque, por supuesto, el derecho a la propiedad está de por medio, y no hay una legislación que proteja a los inquilinos que puedan decir, oye, yo he invertido gran parte de mi patrimonio, gran parte de mi sueldo durante 10 años, tendría un derecho por lo menos a una prórroga de 1 año o a seguir rentando o a que me ofrezcas esta vivienda que te he rentado durante tanto tiempo como venta también, como un mecanismo para que yo pueda comprarla, ¿no? En este contexto en el que la vivienda se ve como una mercancía y no un derecho, los únicos que pueden seguir pagando el triple de la renta que te sube tu casero para convertir tu departamento en un Airbnb son los que ganan más, y se ha generado una dinámica muy particular en las ciudades. Escuchemos a Carla Escoffier, abogada especialista en Derecho a la Vivienda y actual directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Efectivamente, lo que está pasando ahorita es que la gentrificación está teniendo un enfoque geopolítico. Es decir, ya no son personas necesariamente de un barrio del norte de la ciudad o de alguna zona que va a una zona de menor poder adquisitivo, sino personas que viajan del norte global al sur global. Y esa dinámica la estamos viendo en Ciudad de México, la estamos viendo en San José, Costa Rica, la estamos viendo en Medellín, la estamos viendo en Buenos Aires. Entonces, es una dinámica de norte global a sur global.
Estas dinámicas obviamente no son accidentales y hay que entenderlas geopolíticamente. Carla Escoffier nos dice que estas personas llegan en una lógica de tener mayor poder adquisitivo que en sus países y de no pagar los impuestos a los que estarían obligados en otra parte del mundo, lo cual les permite hacer labores remotas con mayores facilidades que el resto de los trabajadores en nuestro país. Llegan en un contexto en el cual hay un mercado que busca atraerlos, que eso no había pasado antes. Es decir, un sector inmobiliario, un sector de comercio, un sector de servicios, que lo que está haciendo es buscar como target a estas personas y por lo tanto priorizándolas. Lo mismo con las autoridades que han estado impulsando estos procesos. Sin embargo, la académica introduce aquí un matiz importante para que la crítica a la gentrificación no se torne en una posición xenofóbica, porque la migración no es un problema en sí mismo. Pero sí hay que aclarar una cosa, la gentrificación no tiene nada que ver con la inmigración de gente de otros países. De hecho, no solo la inmigración no es un problema para las ciudades en sí, puede traer retos, puede traer dinámicas que hay que atender, pero no es un problema en sí la inmigración, sino que además no es posible entender la historia de ninguna ciudad sin la inmigración. O sea, todas las grandes ciudades se hicieron con inmigración de personas. Sobre todo en México, o sea, si vemos ciudades como Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Ciudad de México. En este problema, insistimos, hay responsabilidades compartidas entre los gobiernos y los intereses inmobiliarios. Y Carlos Acuña tiene una metáfora muy precisa. Es como culpar a alguien que usa popotes de la crisis ambiental, ¿no? Lo que hacen falta son políticas públicas que contemplen a los habitantes, que no conviertan a los barrios en escenografías, que protejan a los inquilinos, que regulen plataformas como Airbnb, que se le otorguen derechos de vivienda a los trabajadores. Hablemos ahora de las propuestas de quienes aspiran a gobernarnos en la Ciudad de México. Por un lado está el candidato de la oposición, Santiago Taboada, exalcalde panista de Benito Juárez, que propone el programa Vivienda Joven para que el gobierno apoye con subsidios de renta y compra para personas menores de 35 años. En un encuentro con jóvenes de la Universidad Anáhuac, expuso que es necesario que las viviendas estén mucho más conectadas con el transporte público y los servicios. Hasta ahora no ha dado más detalles. Por otro lado, Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano, ha dicho en entrevistas que es necesario que se haga crecer las colonias verticalmente y que espacios como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México deberían ser reubicados para construir ahí proyectos de vivienda. Además, ha dicho que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda debe impulsar la construcción y adquisición de viviendas de interés social. El plan de gobierno de Clara Brugada, candidata de Morena, propone, entre otros puntos, aprovechar el suelo público subutilizado para crear bolsas de suelo para vivienda asequible, programas de vivienda barata para jóvenes y personas adultas mayores con opción a compra, reformas administrativas para que una sola instancia se encargue de los trámites de construcción y promover la vivienda barata donde es más cara con la aplicación de la norma 26. Es importante hacer un paréntesis aquí para decir que Brugada viene precisamente de los movimientos urbanos populares que exigían vivienda durante la década de los 80 y los 90. ¿Acaso por ello tiene un plan más detallado que sus competidores? En cuanto a Taboada, carga el estigma del llamado cártel inmobiliario, una trama en la que supuestamente estaría involucrado y que hoy tiene a 2 exfuncionarios intermedios de Benito Juárez con sentencias firmes de un juez y mantiene preso a Christian von Roerich, exdelegado de la demarcación con 2 vinculaciones a proceso. Y aunque se han anunciado investigaciones contra Taboada, lo cierto es que en casi un sexenio no se libró ninguna orden de aprehensión en su contra por hechos de corrupción inmobiliaria. Carla Escoffier tiene una perspectiva sobre estas elecciones. Además de los titulares del Ejecutivo, es a las y los legisladores a quienes tendríamos que estar poniendo atención. Pues es un problema porque también creo que la discusión tiene que estar en estas candidaturas, ¿no? Entonces yo creo que la gente preocupada por el tema de vivienda tiene que ver quiénes van a ser candidatos y candidatas al Congreso de su estado, en qué propuestas van a hacer y también a los municipios, ¿no? A los ayuntamientos. Hoy la política nacional de vivienda está enfocada en los trabajadores formales, a pesar de que 55% de los mexicanos está en el mercado informal. ¿Qué significa estar en la economía informal? Quiere decir que no tienes prestaciones sociales. Contrario a lo que mucha gente cree, el estar en la economía informal no es que hagas algo ilegal o que no pagues impuestos, sino el tema de no estar con seguridad social, y eso incluye no tener acceso a Infonavit.
Silvia Emanueli dice que toda persona debería tener derecho a contar con una vivienda adecuada, independientemente de si es o no trabajadora. Sabemos que prácticamente más de la mitad de la población en México no tiene la posibilidad de cotizar el Infonavit, por ejemplo, y entonces han ampliado las oportunidades de vivienda, las opciones de vivienda justo para poder satisfacer las diferentes demandas y necesidades y no solo ofertar un único modelo. Entonces, en ese sentido, creo que en cuanto a política pública, sí deberíamos en la Ciudad de México, por ejemplo, encontrar fórmulas creativas realmente de satisfacer esta demanda que es de alrededor de 25,000 viviendas al año que sean asequibles. ¿Por qué? Porque se está en general construyendo viviendas solo para los sectores medio altos de la población. Más allá de los moldes del trabajo formal en los que está centrada la política pública, Carla Escoffier nos invita a imaginar horizontes como las cooperativas de vivienda. Unen fuerzas para adquirir vivienda, ya sea en un edificio de departamentos o haciendo un fraccionamiento o algún otro tipo de tipología de vivienda, pero lo que hacen es unir fuerzas para abaratar costos y poder decidir en qué tipo de espacios quieren vivir, priorizar qué tipo de áreas se va a construir primero, también definir si van a tener áreas comunes y cuáles, entre otro tipo de elementos, y es un proyecto que se da a largo aliento, por lo cual también tiene el beneficio que de proceder una cooperativa, de lograr avanzar, pues también genera tejido comunitario. Carlos Acuña tiene un ejemplo de organización que ya es una realidad en Iztapalapa. Yo rescato mucho la experiencia de la cooperativa Vivienda Capatzingo del Frente Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente. Ellos han hecho una cooperativa de vivienda en Iztapalapa que es gigantesca. Han de ser unos 500 viviendas que no solamente son viviendas, es un hábitat entero, ¿no? Ellos tienen espacios públicos, espacios de recreo, quieren construir una primaria, han privilegiado la niñez como figura política también, entonces podemos ver pues espacios para niños, no solamente de recreo, sino de educación, en donde, digamos, puedan correr seguros por la calle en una zona que es especialmente violenta para los niños, y ellos han logrado una especie de burbuja en donde pueden construir vivienda a precios bajos, pero también de manera adecuada y cuidando mucho la identidad barrial. El problema de vivienda es tan grande y tiene tantas aristas que por ahora no parece que la propuesta de ninguno de los candidatos sea capaz de abarcarlo. Mientras tanto, es cada vez más común ver gente en la banqueta cuidando sus muebles, mientras los cargadores los sacan contra su voluntad. Y cuando eso sucede, la mayoría de nosotros volteamos la vista y seguimos en lo nuestro. Pero hoy te invitamos a que escuches de nuevo a Carmen Ortiz, de la Tortería Colima, para conocer las consecuencias de un despojo en el plano personal. Desgraciadamente, en esos 10 años que peleamos con esta gente, pues nuestros ahorros, lo que sacábamos, las pocas ganancias que salían del negocio ya, pues fueron para abogados. Terminamos diabéticas, terminamos enfermas, terminamos estresadas, acabadas psicológica y físicamente. Estamos muy acabadas. Entonces, en parte de eso, pues tampoco ya no, pues sí, como que muchos ánimos de volver a abrir otra cosa, ya no, estamos muy cansadas. Las hermanas Ortiz recuerdan con cariño que las tortas de milanesa y de pierna horneada eran las que más les pedían sus clientes, y nos cuentan orgullosas que ellas mismas hacían sus ingredientes, desde el horneado de las carnes hasta el encurtido de los chiles. Al igual que otros cientos de familias, los recuerdos de su vida antes del despojo son tan grandes que no caben en una urna que solo cuenta votos. Si quieres conocer más del tema, te invitamos a leer el texto La obrera se levanta, breve historia de un barrio popular contra la gentrificación, en gatopardo.com. Como cada semana, vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de 5 minutos. El pasado 1 de marzo inició el periodo en el que Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez deberán poner en marcha sus campañas electorales rumbo a la presidencia de México.
Durante las campañas, del 1 de marzo y hasta el 29 de mayo, se suspenderán la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios y de cualquier otro ente público. Esta suspensión aplica a toda estación de radio y canal de televisión cuya señal sea escuchada o vista en la entidad en la que se desarrolla el proceso electoral. La única propaganda que puede transmitirse es la relativa a las campañas de información de las autoridades electorales, a servicios educativos y de salud, o de protección civil en casos de emergencia. Esta deberá ser de carácter institucional y solo podrá identificar el nombre de la institución de que se trata sin hacer alusión a cualquier frase, imágenes, voces o símbolos que pudieran tratarse de propaganda política o electoral. Tampoco se podrá difundir logros de gobierno, obra pública ni emitir información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía. Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Diana Amador, Raquel Prior, el productor Juan José Rodríguez y yo, Mauricio Montes de Oca.